primera mesa de opinión de Antioquia, la original. Jennifer Pedraza, es representante estudiantil de la Universidad Nacional. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, muy buenas tardes, buenas noches para todos quienes nos ven y nos acompañan. Jennifer, ¿qué estudia? Yo soy economista, yo estudio la maestría en Ciencias Económicas. ¿Usted de dónde es? Soy de Santander, pero estudio en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Muy bien. ¿Y qué hace en Medellín ahora por estos días? Vine como unos 2 días, como a descansar un rato, pero pues nada, ya me toca devolverme a Bogotá, tristemente, porque me gusta mucho esta ciudad. Cuando uno habla, usted dice que es representante estudiantil universitaria, ustedes, ¿hay una representación o hay una unidad a nivel nacional de los estudiantes? ¿Una jerarquía? ¿O una jerarquía? Pues yo soy representante de la Universidad Nacional, que es una elección directa por voto popular de los estudiantes. ¿Y a nivel nacional o solamente? Sí, de todas las sedes, de las 9 sedes de la universidad. Sí. Pero además, pues yo hago parte de una asociación que es la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, que reúne muchos representantes de universidades públicas y privadas, y dentro de esas personas elegidas democráticamente por cada universidad, elegimos un comité ejecutivo nacional del cual yo hago parte. Entonces digamos que representamos a un sector importante del movimiento estudiantil. Tal vez no todo, porque homogenizar a todo el movimiento estudiantil es muy difícil, pero pues sí tenemos, digamos que una representatividad a través de la elección directa de los estudiantes. Cuando empezamos el paro nacional, empezamos hablando de tema de pensiones, reformas del gobierno, y en este momento ya quedó como en un segundo plano, porque entendería que ustedes en este momento están haciendo unas peticiones ya como distintas al inicio de todo lo, o sí, de la raíz de donde inició todo esto. Ya estamos hablando de SMAD, de Fuerza Pública. ¿Qué están pidiendo ustedes y ustedes en qué están? Bueno, considero yo, y creo que lo hemos venido discutiendo también en el Comité Nacional de Paro, del cual yo hago parte, que esas consignas de la reforma pensional y de la reforma laboral siguen muy vigentes, porque a pesar de que el gobierno dijo el 20 de noviembre del año pasado que no había reformas, que estábamos convocando sobre la base de mentiras, pues quedó muy claro después de la entrevista de la ministra Alicia Arango que siguen siendo parte de la agenda del gobierno nacional y que van a pasar al Congreso de la República, dijo el presidente Iván Duque el 7 de enero en varias entrevistas que concedió. Entonces, esos 2 puntos siguen definitivamente en la agenda de la movilización. Pero los estudiantes, además, estamos vinculados a esta agenda de movilización porque nosotros, ¿recuerdan que estuvimos en un paro en el 2018? Sí. Como 2 meses, conseguimos un acuerdo con el gobierno, los estudiantes mismos fuimos y volvimos a clases diciendo como, bueno, es un acuerdo histórico fundamental. Resulta que el presidente Iván Duque y su gobierno ha decidido incumplir gran parte de los puntos acordados en el 2018. Uno muy grave, por ejemplo, es el de la ciencia y la tecnología, que ustedes saben que el gobierno presenta discursos diciendo que la ciencia es muy importante, pero incumplió ese punto del acuerdo que le entregaba a Colciencias 300.000 millones de pesos adicionales, o sea, casi le duplicaba el presupuesto. Recordemos que Colciencias hoy es el segundo rubro del presupuesto general de la nación que menos recursos recibe. O sea, lo volvieron un ministerio, pero prácticamente solo le cambiaron el letrerito de la entrada porque sigue estando tan desfinanciado como antes. Y el segundo punto que está incumpliendo de los acuerdos tiene que ver con el ICETEX. Habíamos acordado realizar una reforma estructural a esta entidad, digamos que de forma acordada con los estudiantes, con los profes, y eso no ha venido pasando. Por el contrario, el gobierno incluyó el ICETEX en el llamado holding financiero, que hace parte pues de ese paquetazo que hemos señalado como uno de los puntos fundamentales del paro nacional. Y pues bueno, también si me preguntan, yo sé que no estaba tan de moda, pero hoy los jóvenes sí estamos pensando mucho en la posibilidad de pensionarnos, o sea, en la posibilidad de que, bueno, el gobierno dice vamos a respetar los derechos adquiridos de los que ya están más viejitos o que ya han trabajado toda su vida, pero pues nosotros también estamos hablando de eso. Nos preocupa mucho que Colpensiones sea un régimen que progresivamente se marchite, nos preocupa que hablen otra vez de, no solamente de trabajar por horas, imagínense un ingeniero de sistemas, que ustedes saben que fue lo icónico, que un ingeniero de sistemas, uno estudiando 5 años de su vida, de pronto endeudado con el ICETEX para salir a trabajar por horas y que además no se pueda pensionar. Honestamente creo que hay que pensar un poco más en el futuro y por eso es que nosotros hemos llamado a la movilización, eso sí, pacífica, porque creo que es la única forma en la que podemos lograr que muchos otros sectores se movilicen. Yo ahorita le estaba contando que mi mamá a veces cuando yo salgo a las marchas me llama como, hija, cuídate, y pues yo espero que un día ella no solamente me llame a decirme, hija, cuídate, sino que también sienta garantías para salir a marchar con nosotros, y eso pues solamente se logra si las movilizaciones son pacíficas y masivas, como hemos llamado desde el Comité de Paro. Jennifer, frente a las peticiones de los estudiantes,
A uno le queda una duda. Miente el gobierno, mienten los estudiantes, el gobierno dice se les está dando más que nunca en la historia, los recursos que se lograron jamás se habían imaginado que se podían otorgar a los estudiantes. Ustedes dicen que el gobierno, por el contrario, les está incumpliendo, no está entregando los recursos, que el ICETEX y demás. Entonces no entiende uno, hay como cierta desinformación. Porque el gobierno dice una cosa, es más, hasta rector, acá tuvimos el rector del Politécnico la semana anterior, dice los recursos que hemos recibido jamás los habíamos recibido para la educación, pero los estudiantes dicen otra. Y obviamente las personas del común dicen, bueno, entonces ¿quién dice la verdad? ¿A quién le creemos? ¿O a quién le creemos? O en realidad les están dando más de lo que tradicionalmente les habían dado, pero no lo que ustedes esperaban. Bueno, pues nosotros la verdad hacemos una lectura objetiva. Hay partes del acuerdo que sí se han venido cumpliendo. Ya lo señalaba aquí ese rector, y no solo ese rector, sino que gracias a la movilización del 2018, $500 millones adicional se dio para las instituciones de educación superior públicas. O sea, tampoco es como que fue una dádiva piadosa del gobierno, sino que lo conquistamos en las calles. Es cierto que eso se ha venido cumpliendo, pero el problema es que, por ejemplo, de Colciencias estamos hablando de 1.2 billones de pesos. Entonces, yo recuerdo que en la época del paro el presidente Duque decía, no, nosotros no les vamos a ofrecer más a los estudiantes porque sí les vamos a cumplir, no como otros gobiernos. ¿Se acuerdan que se refería a eso de los gobiernos anteriores? Pues bueno, ha cumplido parte del acuerdo, es cierto, pero también hay otra parte que está incumpliendo, que no solo para nosotros, sino creo que muchos académicos en general coincidirían con que la financiación de la ciencia y la tecnología es fundamental para que un país se desarrolle. Entonces, yo le diría a todos los ciudadanos, es cierto que hay parte de los acuerdos que se están cumpliendo, marchar sí sirve, luchar sí funciona, pero también ya haría un llamado al gobierno a que cumpliera en su totalidad los acuerdos firmados. ¿Qué tal si solamente hubiéramos vuelto a clase el 70% de las universidades públicas? ¿No hubiera dicho el gobierno que los estudiantes estamos incumpliendo nuestra parte del acuerdo? Entonces yo digamos que le devolvería esa idea al gobierno. Ustedes no están cumpliendo el 100% del acuerdo, digamos que fue lo que nosotros pactamos, y un gobierno pues es básico que cumpla su palabra, eso sí lo creo. Jennifer, usted ahorita hablaba y todo lo que nos dice, pues creo que uno apoya todas las iniciativas y conquistar recursos para la educación. Sin duda siempre van a hacer falta más recursos. Y usted hablaba también del tema de marchar de manera pacífica, y uno los apoya hasta que ustedes o hasta que salen a la calle, y no sé si son los estudiantes, no sé si son grupos de afuera, no sé si es el ELN, pero comienzan a destruir la ciudad. Y pasó aquí en Medellín la semana anterior, y creo que a todos nos indignó ver las estaciones del Metroplus, un sistema que tanto queremos, rayada, con carteles pegados por todo lado. Hemos visto también el metro, han intentado dañarlo y no han podido pues hacer como un daño fuerte, pero que ahí son los estudiantes. ¿Quién está detrás de todo eso? Porque uno los apoya hasta que salen a las calles y comienzan a destruir la ciudad. Bueno, efectivamente, el sector que yo represento dentro del movimiento estudiantil, nosotros hemos definido que rechazamos ese tipo de expresiones. La verdad es que no nos parece que sean lo más efectivo para conquistar lo que nosotros queremos. Puede que haya personas que sientan rabia e indignación con todo lo que está pasando hoy en día, pero si queremos pues realmente sumar muchos más sectores a esta causa, sí creo que es fundamental que abandonemos ese tipo de expresiones violentas, porque al final solamente terminan sirviéndole al gobierno nacional para no hablar de los motivos por los cuales estamos marchando, en los que creo que seguimos teniendo la razón, y en cambio pues todo el país digamos que le sigue teniendo miedo a salir a las calles, a movilizarnos, que al final hace parte de un derecho básico de la democracia. Entonces creo que los estudiantes debemos pues rechazar ese tipo de expresiones, muy francamente, sin ninguna duda aquí lo planteo. Creo que las movilizaciones tienen que ser mucho más creativas, y creo que además han probado que es así como funcionan. En el 2018 recuerdo que muy mayoritariamente nuestras movilizaciones fueron masivas, con arte en las calles, con presentaciones artísticas. Incluso hemos tenido muchos artistas que se han sumado a las causas del paro nacional, que han hecho conciertos para respaldar este tipo de expresiones, y creo que hacia allá debemos tender. O sea, creo que la violencia en Colombia nada ha resuelto, y en este momento no es útil para nuestras movilizaciones. Esa es como mi contribución a ese debate. Jennifer, ¿y usted cómo ve a los oportunistas? Y le hablo de oportunistas porque usted dice, sí, se han sumado artistas y unas cosas maravillosas. Pero hay unos políticos y se va politizando y se les montan a ustedes en el coche. ¿Ustedes cómo ven que esto se politice? Y va a ser un país que está polarizado en este momento. Y que están buscando votos, Nacho. Sí, claro, están buscando construir votos. ¿Ustedes cómo ven que los políticos se les monten? Bueno, yo creo que hablar de educación, hablar de presupuesto, hablar de reforma pensional, laboral, son temas evidentemente políticos en sí mismos, ¿sí? O sea, creo que politizados están por naturaleza. Ahora, hay unas personas que se quieren apropiar de este tipo de cosas y decir que son solamente de un sector,
Y pues si dejamos que eso pase, definitivamente perdemos, porque aquí en el Comité Nacional de Paro hay personas sin partido, personas de partidos que no son de izquierda o que no se reconocen como de izquierda, personas de partidos también de oposición y personas pues que incluso se han visto obligadas a salir a marchar cuando le hicieron campaña a Duque. También hablábamos ahorita de, por ejemplo, la Cámara de Confecciones de Colombia, que le hizo campaña al presidente Iván Duque, confiados en que iban a establecer un arancel para proteger la producción nacional y los empleos que se generan, particularmente también en Antioquia. E incluso ellos hoy están llamando a la movilización y al paro nacional del 25 de marzo, porque las políticas y las definiciones que toma el presidente, pues poco a poco, ya, digamos que llevan a más sectores a salir a las calles. Entonces, si dijéramos acá que solamente pueden venir los de tal color o los de tal partido, los que votaron así en el 2018, pues definitivamente lo que haríamos sería un harakiri y estaríamos dañando y debilitando aún más, pues debilitando cualquier proceso de movilización. Entonces, esta es una convocatoria muy amplia que yo haría a las personas que votaron, como sea que hayan votado antes, que no estén de acuerdo con la reforma laboral, con la reforma pensional, que crean que el gobierno debe cumplir los acuerdos establecidos con los distintos sectores. Tenemos como tres, ustedes me decían ahorita, no, es que el paro se le han venido sumando muchas banderas. Eso es cierto, pero las tres principales siguen siendo las del principio, y es que rechazamos la reforma tributaria, bueno, sí, eso lo rechazamos, pero ya lo aprobó el gobierno con la bancada de Cambio Radical, la reforma laboral, la reforma pensional, que hemos llamado como el paquetazo del presidente Iván Duque, que fue orientado por la OCDE, recientemente tuvo el respaldo del Fondo Monetario Internacional. La segunda bandera es en defensa de la vida de los líderes sociales, y la última bandera es por la paz de nuestro país. Jennifer, ¿los violentos están marchitando, debilitando las marchas? Yo creo que ellos sí terminan respaldando al final, terminan como aportando en esta idea de que marchar no sirve, de que marchar, ¿para qué marcho? Si más me dan, o sea, yo diría que esas personas que creen que expresándose así están fortaleciendo la movilización o están poniendo al gobierno contra las cuerdas, realmente terminan pues dándole más, terminan dándole más argumentos al gobierno nacional, y no creo que sea la forma. Realmente yo llamaría a esos, porque yo entiendo también que puede haber muchos jóvenes que, no sé, estén muy indignados, tengan mucha rabia por esta situación y que, no sé, terminen como en ese tipo de situaciones, pero yo creo que si realmente queremos ganar, si realmente queremos, si no consideramos esto solamente un berrinche, sino que tenemos argumentos políticos suficientes para poder ganarle al gobierno, pues la mejor forma de hacerlo es cada vez convenciendo más colombianos y más colombianas de que respalden estas causas. Pero porque ustedes, ¿por qué no sacan a los encapuchados, a los violentos? Ustedes están ahí con ellos, ustedes, los estudiantes, tienen la facultad y la potestad de hacerlos a un lado, de señalarlos, de excluirlos cuando comienzan a hacer estragos. ¿Eso por qué no sucede en la mayoría de los casos? Bueno, no sucede primero porque yo sé que es raro que yo lo diga, pero nosotros no sabemos quiénes son. O sea, realmente yo no me atrevo a decir hoy en un espacio público, a decirle a un estudiante, vaya y quítele la capucha o saque a una persona encapuchada, cuando no sabemos de qué sector son. Es que nosotros también estamos en peligro con ese tipo de personas porque no les reconocemos, no sabemos de dónde vienen, o sea, no sabemos qué sector son. Pueden ser sectores realmente peligrosos para nosotros, y pues creo que esa es una labor que hoy tiene pues la fuerza pública a través de sus diferentes mecanismos, porque para nosotros es muy difícil. O sea, yo no me le pondría al frente a una persona encapuchada a decirle se me va de la marcha, porque realmente puedo estar en riesgo, y eso también puede pasarle a cualquier estudiante. Entonces, pues no sé si ustedes tengan hijos o algo así, pero si salen a marchar, igual poner a los estudiantes en una labor que es una labor del Estado, pues no me parece que sea el mecanismo para resolver esta Jennifer, usted mencionaba un punto, y es la creatividad. Yo veo, por ejemplo, estas manifestaciones, y soy partidaria que nos tenemos que manifestar, debemos exigir y pedirle al gobierno nacional. Pero ustedes de pronto no han planteado otra forma de manifestarse, de exigirle digamos, todo lo que están pidiendo, todas estas peticiones. Lo digo es porque si, por ejemplo, dejan de marchar en las calles, sería quitarles oportunidad a los encapuchados para que se infiltren y hagan todos estos desmanes que a la final terminan desdibujando el objeto principal de las manifestaciones. Lo que pasa es que nosotros recuerden que al final del año pasado hubo una mesa de negociación con el gobierno y el Comité Nacional de Paro, pues como una mesa para conversar un poco estos temas. En esa mesa el gobierno nacional siempre señaló que el Comité Nacional de Paro no tenía fuerza o representatividad, y que en esa medida pues el gobierno nacional nunca estuvo dispuesto, y hasta hoy no ha estado dispuesto. 3 de marzo del 2020 no ha estado dispuesto a establecer una mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro, porque él señala que en su conversación nacional recoge a todos los sectores. Entonces, de cierta forma, este desconocimiento
pues nosotros le hemos dicho, no es cierto, vean que nosotros aquí hemos estado llamando a las calles, el 21 de noviembre salieron muchas personas que respaldan estas causas, que se sienten representados en los sectores que componemos el Comité Nacional de Paro, y el gobierno nacional pues la verdad es que no ha mostrado una voluntad de diálogo y de negociación en este punto. Entonces nosotros decimos, bueno, hay que mostrarle al gobierno nacional que realmente somos muchos colombianos, miles y miles los que seguimos respaldando este tipo de causas y de necesidades, y también porque nosotros hemos agotado todavía de diálogo y de señalarle al gobierno estos puntos, pero la verdad es que al tiempo que estábamos en las calles, el gobierno aprobando su reforma tributaria, el gobierno aprobando el holding financiero, 2 días después de la movilización del 21 de noviembre, entonces pues realmente lo que nos queda es salir a las calles, eso sí, de nuevo, a movilizarnos de forma pacífica, tranquila. Creo que en Bogotá incluso ha habido muchas garantías para eso, que es un cambio importante este año, y es que pues podamos salir a las calles y siempre que se mantenga la movilización tranquila y pacífica, pues podremos desarrollarla de forma... Jennifer, tenemos el protocolo en Bogotá y el protocolo en Medellín. Protocolo que dijo la alcaldesa Claudia López y el protocolo que da Daniel Quintero como alcalde de Medellín, donde les da a ustedes primero la posibilidad de dialogar con los gestores de paz, tanto en Bogotá como en Medellín, y después de ver que hay explosivos y demás, el ingreso del ESMAD. Su opinión respecto al protocolo y a esta autorización del ingreso del ESMAD a las universidades. Bueno, yo creo que el protocolo de Claudia López acierta en una cosa muy importante, que es entender las protestas como un derecho pues básico de la democracia. Es decir, que la primera opción no sea movilización, entonces seguro, desmanes, y no entender la protesta o la movilización más bien como un problema de orden público, sino entenderlo como un derecho de la ciudadanía. Sin embargo, creo que pues meter el ESMAD a las universidades públicas hoy no nos va a resolver el problema que tenemos. Eso ya ha pasado previamente. O sea, ya han metido el ESMAD varias veces a muchas universidades públicas y no nos ha resuelto el problema que tenemos hoy con las personas que de forma aislada utilizan violencia dentro de nuestros campus. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes decimos, oigan, no, muy mal, rechazamos que haya personas encapuchadas haciendo explosivos y violencia dentro de nuestros campus, pero también pasa que cuando entra el ESMAD lo que nosotros vemos es un escalamiento de la violencia, y también las personas que no tienen nada que ver con este conflicto pues se ven en una situación de riesgo, porque también vale la pena señalar que hemos tenido situaciones documentadas de uso excesivo por parte de la fuerza pública, en lo que hay que trabajar, y en esa medida creo que meter el ESMAD no nos resuelve hoy la situación que tenemos en las universidades. No meter el ESMAD y no meter ninguna fuerza pública. Pues lo que yo creo es que ni el ESMAD ni las personas encapuchadas deben entrar. Es que, ¿qué pasa? Nos vuelven los campus Por eso, pero entonces escenarios pongamos el de panorama batalla. como tú lo estás planteando, que me parece interesante. Entonces salimos en la marcha, no tenemos ESMAD, salen los encapuchados. ¿Qué debe hacer el Estado en ese momento? Bueno, no, es diferente porque, Sí, no, por eso, te lo quiero preguntar porque no, listo, está bien, el ESMAD no ingrese, pues, pero sale, entonces saquémoslo. ¿Qué van a...? O sea, tú no eres la persona indicada para sacar a un capucho. Entonces, ¿quién lo saca? Bueno, entonces yo creo que ahí el Estado colombiano tiene un presupuesto y una labor de inteligencia importante para abordar ese tipo de necesidades. En parte cuestiono lo del ESMAD porque tampoco ha sido eficiente, tampoco ha sido una cosa útil que nos resuelva esta situación. ¿Yo qué plantearía? Por ejemplo, en Bogotá, en el protocolo de Bogotá, ¿qué pasa? Y pasó el 21 de febrero que hubo 15 puntos de salida de movilizaciones en Bogotá. De esos 15, 13 fueron en situación pacífica, fueron acompañados incluso por la fuerza disponible, no necesariamente por el ESMAD, llegaron a sus puntos de encuentro y todo se desarrolló con tranquilidad. En los lugares en donde hubo este tipo de acciones violentas aisladas, hubo intervención del ESMAD. Ahí, ¿cuál es nuestra posición? Muy bien que se garantice el derecho a la protesta pacífica de los sectores que decidimos hacerlo de esa manera, y pues también rechazamos que haya habido personas encapuchadas, en ese caso fue en la Distrital, haciendo este tipo de acciones aisladas, y pues ojalá no haya excesos de la fuerza pública en ese tipo de Su pregunta porque me cogió la noche, ya saben, no más preguntas, estamos cogiendo la noche. Y porque era exactamente sobre el ESMAD, pero entonces le va a hacer la precuela de las preguntas. ¿Cómo es tu relación, entendiéndolo usted como representante estudiantil, con las fuerzas públicas colombianas, llámese ESMAD, policía, todos los acompañamientos que les hacen? ¿Cómo es esa aceptación que se tiene? Bueno, pues cuando hay movilizaciones lo que nosotros hacemos es informar al distrito, en el caso de Bogotá, y a cada una de las regiones de por dónde va a ir la movilización. Creo que se llama puesto de mando unificado, en donde está también la policía y asisten distintos sectores. Nosotros ahí llevamos como nuestra ruta y hay una persona delegada por parte de quienes convocamos la movilización para atender este tipo de situaciones. Pero la verdad es que depende mucho de la alcaldía.
Por ejemplo, con Peñalosa nos pasaba que decíamos, no, esperen, vamos a hablar con ellos. No, de una vez el SMAT. Incluso marchas que estaban pacíficas, de una vez el SMAT. Mejor dicho, ponga un pie en la calle y tome el SMAT de una vez. Entonces esperamos que esto pueda mejorar en las ciudades y pues que se garantice el derecho a la protesta Me queda una pacífica. última pregunta. porque Listo. he cogido la noche. Jennifer, ustedes entonces tienen una mesa de negociación paralela con el gobierno nacional. O sea, los del paro nacional están hablando con el gobierno y ustedes también, sus representantes y ustedes por su lado también están pidiendo una mesa de negociación para que se hagan, que se hagan viables todo lo que el gobierno le había cumplido. Esa mesa prometido, hoy perdón. existe, digamos, se pactó en el acuerdo que también se iba a crear esa mesa, pero es que vamos a esa mesa y yo le saco el presupuesto a la ministra y le digo, mire, pero acá no dice 300.000 millones, sino 78.000 y el acuerdo dice 300.000 millones. Y la ministra dice, sí, pero la orden del Ministerio de Hacienda fue eso y nosotros no vamos a cumplir eso. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues llamar a los estudiantes a que salgamos a las calles de forma Yo le digo, masiva. usted es economista. Sí. Usted se imagina uno sentado allá en el gobierno, entonces llegó la remisión de los paperos, de la yuca, de las vías, de la salud. Uy, esto es una cosa. Pero Nacho, no, está bien. Pero nosotros hemos mostrado también en esa mesa de dónde podemos financiar cada cosa que exigimos. Sí. Hemos No, llevado varias y fue un propuestas. pacto tratado desde hace tiempo. Ajá. O sea, el gobierno anterior prometió unas cosas que ya en este momento se están echando para atrás. Pues Jennifer, gracias por habernos aceptado la invitación. No más marchas con violencia, ¿verdad? Sí, marchas masivas, pacíficas, muy creativas. Es la Bueno, idea. gracias. Usted Gracias a ustedes. tengo una nota positiva.